queda relegado al ámbito civil el error. La negligencia es la que empezaría a entrar ya en el ámbito penal. Y en estos casos no cabe duda que la idea de colaboración y sobre todo la documentación de lo que ocurre para que luego pueda conocerse con mayor exactitud qué es lo que ha ocurrido y cuál es la causa que ha generado esa situación, yo creo que es un elemento decisivo en orden a esa atenuación de la responsabilidad, que incluso podría prácticamente derivarla al ámbito civil, donde jugaría el seguro correspondiente su papel y el reproche penal no sería necesario. En mi experiencia personal, los casos penales que yo he conocido y en los que he actuado incluso como fiscal, que han producido una mayor penalidad, venían también vinculados a situaciones de manipulación de documentos clínicos, de un intento de ocultación que en definitiva no era más que un elemento demostrativo de la culpabilidad. Entonces, claro, lo que tenemos que recomendar cuando se observa una incidencia de esta naturaleza es la transparencia como elemento que pueda diluir la responsabilidad y derivarla o bien a la responsabilidad patrimonial del Estado o a estas situaciones de atenuación de la pena, ¿no? Me imagino que también el intentar no atenuar, sino corregir esos defectos también será importante dentro de la tipificación o en este caso, de la imputación penal o no. Es decir, las ganas o el interés por, habiendo causado un daño o no, bueno, en este caso sí, de habiendo causado un daño, el haber intentado o el haber promovido actuaciones en cualquier ámbito para corregirlo, me imagino que será un atenuante en este caso. Y que puede ser incluso muy cualificada. La reparación del daño puede ser hasta una atenuante muy cualificada, que convierta la pena en una pena simbólica, digámoslo así, ¿no? Claro, porque al en revés, el ámbito colectivo también existe, por esta nueva regulación del 31 bis, donde se dice de manera explícita, ¿no? Claro, porque por el otro lado exactamente igual, si es continuado, además, conocido, etcétera, me imagino que será un atenuante en sentido contrario, ¿no? Ahí entramos en otro problema, que son las situaciones de peligro, las situaciones de riesgo que no producen un resultado lesivo. La imprudencia requiere siempre, la imprudencia penal, la imprudencia delictiva, la negligencia tipificada en el Código Penal, requiere siempre que haya un resultado dañino. Siempre se habla del guardabarreras que se queda dormido, pero que ese día no pasa el tren. Entonces su conducta es impune, dará lugar a una responsabilidad disciplinaria, pero no una responsabilidad penal. Pero claro, hay situaciones de riesgo que sí contempla el derecho penal. Sobre todo estarían vinculadas con el incumplimiento de la normativa en materia de prevención. Entonces, uno de los elementos decisivos para calificar la conducta como dolosa o culposa puede ser el tiempo de exposición al riesgo que se mantiene por parte del agente, del sujeto activo del delito, quien incumple la normativa en materia de prevención, pero no lo hace de forma episódica, coyuntural, en una situación especialmente tensa, compleja, sino que lo convierte en una rutina. Conforme la exposición es mayor en el tiempo, mayor es la responsabilidad, claro. Sin duda. Había también otro aspecto que apuntaba también Fernando, que era en todas estas actuaciones que hay que hacer a lo largo del día, en el que incluso la improvisación es materia casi cotidiana. ¿Cómo conseguimos esa actuación rápida y en teoría eficaz, incluso de contratación? ¿Cómo conseguimos introducirla en estos momentos rápidos junto con la Ley de Contratos del Sector Público? La Ley de Contratos del Sector Público establece cuáles son las actuaciones de carácter urgente en este caso y a partir de ahí todo lo que varíe o que pueda estar dentro o fuera de ese carácter urgente debe llevar un procedimiento ordinario. ¿Cómo, en vuestro caso, en Cerlao, o cuáles son las situaciones más normales en las que os habéis encontrado o en la que normalmente suele encontrar la propia Administración de Justicia para determinar si un procedimiento ha sido correcto o no correcto, dependiendo de si lo consideramos grave, o sea, urgente, no urgente? Hombre, normalmente todo esto está muy sometido a una casuística muy particular. Pero a mí sí, lo que sí me gustaría es, hombre, indudablemente es urgente aquello que no puede adaptarse a los plazos que marca la ley. Es decir, oiga, es que realmente hay una situación perentoria de tener que hacer una determinada contratación, no se puede guardar los plazos legales, indudablemente.
Lo que sucede es que muchas veces también esa situación de urgencia, como si dijéramos, está provocada. Es decir, oiga, es que yo necesito pues las vacunas que tienen que ponerse durante un determinado periodo, pero hombre, y resulta que es que no me da tiempo, porque es que la gripe hay que vacunar ya contra la gripe. No, pero claro, uno puede pensar, oiga, pero es que desde principio de año podía haber usted planificado esta situación, ¿no? Entonces, realmente, porque en el ámbito administrativo siempre hay que verlo, todas estas irregularidades, o sea, la administración en cuanto que, yo siempre digo que así como las personas podemos hacer lo que queramos mientras el Código Penal no nos diga que eso no se puede hacer, y por lo demás podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Sin embargo, la administración es al contrario, solo puede hacer aquello que una norma la habilita. Entonces, lo que tampoco quiere el legislador español, y hay preceptos que lo ponen de manifiesto, es que la administración sea una rehén del mismo procedimiento. Entonces, indudablemente, todas estas situaciones de emergencia, si me apuran de incumplimientos de procedimientos, hay que verlo siempre con un sentido finalista. Es decir, oiga, usted realmente por esta urgencia que ha declarado y que le ha obligado a omitir trámite, ¿ha lesionado el derecho de algún tercero? Es decir, ¿se ha frustrado la finalidad que tenía la norma en fijar esos plazos? Por ejemplo, hombre, es que usted ha omitido los anuncios en los periódicos públicos, en los sitios que indudablemente la propia ley determina. Hombre, es que omitir los anuncios pues pueden ser relevantes para un tercero, y ese sí es un trámite esencial. Entonces, indudablemente, de lo que se trata es de que, en primer lugar, la situación de emergencia no haya sido provocada, de urgencia, no haya sido provocada por una imprevisión inadmisible del propio órgano directivo, del órgano de contratación, y en segundo lugar, pues que indudablemente, si se produce esa situación, se procuren cuando menos atenerse a la normativa legal y guardar los trámites que son siempre esenciales. Muy bien. Lo que pasa es que hay veces que es cierto que se dan circunstancias sobrevenidas imprevisibles, por un mantenimiento continuo de un equipo que siempre está todo bien y hoy precisamente no funciona y necesitamos ese equipo ya, y no hay tiempo de hacer ningún trámite administrativo porque tiene que estar ya, ¿no? O sea, hay un sinfín de equipos, ¿no? Que podría ser hasta el propio grupo electrógeno de alimentación de reserva del hospital, que en un momento dado falla, no puede estar el hospital sin esa alimentación de reserva, y hay que actuar instantáneamente, aparte del estrés que supone estar atendiendo pues el resto de las tareas y demás, estar supeditado a todo lo que sería el procedimiento administrativo correspondiente a esa contratación. Sí es cierto que existe cierta preocupación en incumplir esos procedimientos administrativos, saltárselo todo para intentar cubrir esa necesidad imperiosa de mantener la seguridad total de las instalaciones, y lógicamente a lo que me refería era a intentar a posteriori, ¿no?, justificándolo de la manera adecuada, pero que hubiera una vía ya encauzada y preparada para justificar este tipo de cosas, para que digamos se pueda atender esa demanda sin la preocupación de estar incumpliendo por otra parte la ley, porque habría que elegir inmediatamente quién va a suministrar eso sin entrar en la licitación correspondiente, y estamos hablando por supuesto de aquellos equipos que se salen de presupuesto, que pasan de los 50.000 euros y este tipo de casos. Bueno, realmente aquí, desde una perspectiva penal, hablamos de situaciones casi de estado de necesidad, o de fuerza mayor. En estos casos, lo que puede comportar responsabilidad será incluso no hacerlo, ¿no? Es decir, se da una situación inversa. Yo creo que cuando se producen incumplimientos de la normativa administrativa, por ejemplo, en materia de contratación pública, en sí mismo esto no tiene por qué generar ningún resultado en el ámbito penal. Si luego tiene lugar algún resultado lesivo que se
investiga, lo que sí es un elemento indiciario de gran valor. Es decir, muchas veces, si hay una intoxicación como consecuencia de un procedimiento de urgencia donde no se han cumplido algunos requisitos, luego ese incumplimiento va a pesar como una losa, como un elemento incriminatorio para una exigencia de responsabilidad penal. Eso por una parte. Y por otra parte, esto nos abre otra puerta, que es la prevaricación administrativa, del 404 del Código Penal. Es decir, la prevaricación administrativa es un delito que admite también formas, un delito muy amplio, donde las resoluciones administrativas injustas pueden acreditarse muchas veces sobre la base de esos incumplimientos. Pero claro, esta es otra problemática, este es otro tipo penal, otro delito de propia mano, un delito especial que solo pueden cometer las autoridades y funcionarios públicos, porque si analizáramos la jurisprudencia en esta materia encontraríamos casos muy diferentes y, como decía Venceslao, hay que acudir al detalle y a una casuística muy especial. Pero